Nadie recordaba exactamente cuándo llegó al asilo, pero todos sabían una cosa: él nunca se separaba de una caja de madera antigua, del tamaño de un libro grueso, cerrada con una pequeña cinta de tela desgastada por el tiempo. No la dejaba en el armario, no la ponía sobre la cómoda, la mantenía siempre cerca, como si fuese parte de su cuerpo. O tal vez su historia. Habían pasado tantos años que ya nadie se atrevía a preguntarle qué guardaba en su interior. Los nuevos empleados hacían apuestas. ¿Serán cartas de amor? ¿Una herencia? ¿Un secreto de guerra? El anciano escuchaba, sonreía con los ojos entrecerrados y no respondía. Su silencio era una pared suave, pero impenetrable. Tenía 105 años cuando alguien reunió el valor para hacer la pregunta directamente. Una joven cuidadora, que acababa de empezar su primer día de trabajo, se acercó con curiosidad sincera y sin miedo. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo, en voz baja. El anciano levantó la mirada. Ella señaló la caja. ¿Qué hay ahí dentro? Él no se ofendió. No, Seymour. Solo acarició la superficie de la madera con la yema de los dedos, como quien toca una herida que ya no duele, pero nunca deja de existir. Lo descubriré pronto, respondió, y cuando lo haga, quizás el mundo también lo sabrá. Nadie entendió lo que quiso decir, pero a partir de ese día, la caja dejó de ser un objeto misterioso y se convirtió en un reloj de arena emocional. Todos esperaban el momento en que, por fin, sería abierta a Anne. A veces, mientras dormía, sostenía la caja con firmeza, como si temiera que desapareciera durante la noche. Otras veces, la dejaba sobre su regazo y pasaba largos minutos mirando fijamente la cinta gastada que la sellaba, sin mover un solo músculo del rostro. Parecía escuchar algo, no afuera, sino adentro de sí mismo. En una madrugada, un enfermero lo encontró despierto, sentado en su butaca, con la caja entre las manos. El anciano no lloraba, pero había un brillo distinto en sus ojos, como quien acaba de recordar algo que había intentado olvidar durante toda una vida. ¿Está bien?, preguntó el enfermero. Estoy cerca, dijo el anciano. ¿Cerca de qué? De la respuesta, el enfermero no insistió. Sabía que o valía la pena preguntar más. El silencio que lo rodeaba no era cómodo, pero tampoco era frío. Era un silencio lleno de sentido, como el de un libro que aún no ha sido abierto, pero contiene todo lo necesario para cambiar a quien lo lea con el paso de los días. Se hizo claro que el anciano había esperado el momento adecuado durante décadas, que no era olvido lo que lo hacía callar, sino una promesa que se hizo a sí mismo hace muchísimo tiempo. Ahí fue entonces cuando el personal empezó a prestarle más atención, no a la caja, sino a él, porque había algo profundo en su forma de mirar el mundo, como si lo hubiese entendido todo, tarde, pero por completo aún. Y aunque nadie sabía qué había dentro de aquella caja cerrada, todos empezaron a sentir lo mismo. Fuera lo que fuera, no era un tesoro, era una verdad que había esperado 87 años para ser revelada a Anne, y el día estaba cada vez más cerca. El invierno llegó con un silencio que no era solo del clima, sino del tiempo. El anciano comenzó a debilitarse, no con dolor, sino con esa quietud que anuncia que el cuerpo está entregando poco a poco lo que queda. Ya no caminaba sin ayuda, ya no comía solo, pero nunca, ni por un segundo, soltó la caja en una mañana. Pidió que lo llevaran a la sala donde entraba la luz del sol. No quiso su silla habitual. Y, con voz serena, dijo Joyce el Daya. No explicó nada más. No hizo discursos. Apenas pidió una cosa: quiero que alguien vea esto conmigo. No fue escrita para uno. Fue escrita para quien todavía tenga tiempo. Se acercó la misma joven cuidadora que meses atrás
Había hecho la pregunta que nadie se atrevía a hacer. Ella se sentó a su lado en silencio. El anciano acarició una última vez la cinta de tela, la desató con manos temblorosas y abrió la caja. No había joyas, no había dinero, no había fotografías, solo un sobre amarillento, plegado con cuidado, fechado en 1936. El anciano respiró hondo. La escribí cuando tenía 18 años, dijo, y me prometí no leerla hasta saber que estaba a punto de irme. La joven lo miró, sin decir palabra. Él continuó, pensé que sería fácil vivir siendo quien yo quería ser, pero la vida me fue torciendo los sueños, como hace con todos. Me alejé de quien fui, me convertí en quien pude, no en quien deseaban. Sostuvo la carta con la delicadeza de quien toca una herida vieja, pero aún viva. Yo mismo me escribí, a mi yo del futuro, a ese hombre que imaginé que sería. Este sobre ha vivido todo lo que yo viví. Ha cargado mis ilusiones, mis dudas, mis miedos. Durante 87 años, sus manos temblaron, pero no por fraqueza, por impacto. Era como sostener, no papel, sino un espejo que había esperado una vida entera. ¿Quiere que la lea?, preguntó la joven. No, respondió él suavemente. Quiero leerla. Yo, no. Con la memoria, con esfuerzo, rompió el borde del sobre. Sacó la hoja, la desplegó lentamente, la acercó al pecho antes de abrirla por completo. Como quien abraza o se despide la joven no pudo evitar inclinarse un poco, y su olhar captó a primera línea. Si estás leyendo esto, es porque has sobrevivido a mis sueños. El anciano cerró los ojos, como si aquellas palabras hubiesen atravesado. Continuó leyendo en silencio, línea por línea. A cada frase, su respiración se hacía más profunda. No era dolor, era reconocimiento en una lágrima, la única en toda la escena. Cayó sobre el papel. ¡Qué ironía!, dijo él, apenas audible. Uno pasa la vida huyendo de lo que quiso ser, y justo al final, es eso lo único que duele a la joven. No sabía si hablar o callar. El aire estaba lleno de algo que no cabía en palabras. ¿Qué decía la carta?, preguntó con cuidado. Él sonrió. No una sonrisa de felicidad, una sonrisa de aceptación. Decía lo que todo joven cree que tendrá tiempo de decir después. Pero llega tarde. Volvió a mirar la hoja. Luego la dobló con cariño, como quien devuelve una verdad a su lugar. La última línea. Con la voz quebrada, la escribí creyendo que algún día me sentiría orgulloso de haberla entendido. La joven esperó. E então, ele a recitou em voz baja, quase como um sussurro dirigido. Así mesmo prométeme que no olvidarás vivir, porque algún día serás tú quien ya no pueda empezar. Silencio absoluto, como se até o tempo tivesse se curvado para ouvir. O anciano fechou a carta, olhou para a caixa e, com uma serenidade profunda, disse: Hilagado, ***. El anciano no volvió a abrir la carta, no porque ya no pudiera leerla, sino porque ya no necesitaba hacerlo. Después de 87 años, no quedaba sorpresa, solo verdad. La verdad que él mismo había intentado olvidar, y que ahora, al final, volvía a él como un eco inevitable. Pidió que lo dejaran un momento a solas con la caja, no para guardarla, sino para despedirse. A la joven cuidadora se retiró unos pasos, pero no salió del cuarto. Sabía que estaba presenciando algo que no era suyo, pero tampoco era privado, era humano. Cuando regresó, el anciano había colocado la carta de vuelta dentro de la caja, junto con un pequeño papel nuevo, recién escrito, doblado del mismo modo que el original. El sobreviejo hablaba del pasado en el nuevo, hablaba del final. ¿Qué hará con la caja?, preguntó la joven. Él miró la madera, ya marcada por el tiempo, y respondió con calma:
La he cargado toda mi vida. Ahora debe seguir sin mí. Ella no entendió del todo para Quaionis. El anciano sonrió, esta vez com ternura absoluta, como Quaion aceita que tudo o que viveu finalmente encontró lugar. Para cualquiera que aún no haya desperdiciado su futuro, dijo, la carta que yo escribí a los 18 ahora pertenece a alguien que todavía puede cumplirla. No dejó nombres, no dejó instrucciones detalladas, solo una frase escrita en la tapa interior de la caja: no busques heredar mis cosas. Hereda lo que yo aprendí cuando ya era tarde. Horas después, mientras descansaba, su respiración se volvió lenta. No había prisa, no había lucha, no había miedo, y justo antes de partir, Murmurón ganó el tiempo, pero no mi alma. El anciano murió en silencio, pero el silencio no fue triste. Fue completo. La joven, con lágrimas contenidas, tomó la caja. No la abrió de nuevo. No quiso romper el ciclo antes de tiempo. La sostuvo con respeto, como quien carga algo que no pesa en la mano, sino en el corazón. Los demás enfermeros se acercaron. Se leyó la carta que él había añadido ese mismo día. Una nota breve, sin adornos, sin lamentos, solo esto. Si lees esto, estás a tiempo. No seas yo. No llegues al final con la vida intacta. Úsala. Rómpela. Equivócate, Anama, no. Protejas tus sueños. Gástalos. Porque lo único que duele al morir es lo que nunca te atreviste a vivir. Nadie habló durante un largo rato. Era imposible. La frase no pedía respuesta. Pedía acción. Días después, la caja fue colocada en una sala común del asilo, con un cartel sencillo en caja, para quien aún no ha empezado. Al principio, nadie se atrevía a tocarla, pero un día, un joven que visitaba a su abuelo se detuvo frente a ella. La abrió, leyó la carta, se quedó inmóvil y entendió la caja. Ya no era del anciano, era de todos los que alguna vez dijeron: lo haré cuando tenga tiempo. Así, la promesa do joven de 18 años, escrita antes de que el mundo lo cambiara, terminó cumpliéndose. No en él, sino en quienes aún podían elegir y lo que el viejo comprendió tarde. Otros lo entenderían temprano. Un sueño no cumplido no muere contigo, muere el día que dejas de intentarlo. Annés fue su último legado, no una herencia, no una biografía, no una estatua, ni una advertencia. Un susurro largo, que no nació para detenerse en su tumba, porque hay verdades que no envejecen, y hay susurros que atraviesan generaciones, hasta que alguien finalmente decide escucharlos.